tenemos en el kit de desarrollo, el KL, ¿sí? Y junto con el controlador interno que tiene el microcontrolador, ¿sí? El KL. Sí, el LCD, sí, viene de la abreviatura de Liquid Crystal Display, display de cristal líquido. Sí, la característica de este display, que es con Lumex, la marca LCD, bueno, S401M16KR, es del tipo fluido Twitch Nematic, ¿sí? De fondo gris, reflectivo, su alimentación a partir de 3 voltios, opera 0 a 50 grados y se maneja con un cuarto de ciclo y un tercio de vías. Sí, estas características que estamos viendo acá de forma rápida, ¿sí? En la continuación vamos a ver bien qué significa cada cosa. ¿Sí? ¿Qué significa que el tipo Twist Nematic? Porque es reflectivo. ¿Qué significa el método que sea un cuarto de duty cycle y un tercio de vía? Es lo que vamos a ver en la continuación. Aparte del display, es de segmentos, ¿sí? Es un display alfanumérico, numérico, no alfanumérico, solo representa números, ¿sí? Y los números están dibujados de manera por segmentos, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, podemos observar en la imagen superior el display encendido, o acá a la izquierda de la pantalla inferior, ¿sí? Los números están representados por segmentos, el dibujo de cada número. Sí, bueno, aparte tenemos como poner los puntos decimales y los 2 puntos, aparte de los números. ¿Sí? Entonces, el display está compuesto por 12 pines, por donde cada pin va a estar asociado a uno o varios segmentos, pero vamos a ver cómo, ¿sí? Y además vamos a tener un pin que va a ser común a varios segmentos. ¿Sí? En este cuadrito de acá abajo podemos observar eso, la correspondencia entre pines y segmentos, como los pines que son en común en determinados segmentos. Por ejemplo, el pin 1 es un pin común que se va a compartir con los segmentos, bueno, 1D, DP1, 1, 2D. Si a cada segmento, vamos a ver más adelante, por cada dígito tiene una letra del abecedario, ¿sí? De la A a la E. ¿Sí? Y además, bueno, vamos a tener un común a cada segmento. En este caso vamos a tener 4 pines en comunes. ¿Sí? Y esos pines van a ser común a un conjunto de 7 segmentos. De 8 segmentos, de 8 segmentos. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es ver qué es un cristal líquido, ¿sí? Y cómo funciona, para después ver cómo tenemos que controlarlo. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto un cristal líquido? Un display de cristal líquido, ¿sí? Posee un display que posee un material, ¿sí? Que no está ni en estado sólido ni en estado líquido. Una fase intermedia. En estado sólido, si un material en estado sólido, todas esas moléculas están ordenadas, ¿sí? Y quietas. En un estado líquido, las moléculas están todas desordenadas, ¿sí? En estado líquido o nematic, como se llama, ¿sí? Las partículas están todas ordenadas, ¿sí? Pero tienen están aproximadamente toda la misma dirección, así como podemos observar en estas 3 figuras. Y en el medio sería el estado anemático.
estado cristalino, estado sólido, sí, está todo, las moléculas están bien ordenadas. Estado líquido, sigue siendo un estado isotrópico, están todas desordenadas. Estado nematic se encuentran desordenadas, pero con una dirección de orientación media aproximada, ¿sí? No están orientadas exactamente, pero aproximadamente. ¿Sí? Pero tiene una característica que si le aplicamos un campo eléctrico, estas moléculas que están desordenadas se van a ordenar y orientar hacia la dirección, ¿sí? La dirección del eje más largo de la molécula. Esa característica que tiene un cristal líquido. ¿Sí? No son líquidos, no tienen la propiedad de un líquido, pero tampoco de un sólido. Si tienen las moléculas, si tienen la parte del líquido que están desordenadas, pero de un sólido que están aproximadamente casi todos orientadas hacia el mismo lugar. Y además, al aplicarle un campo eléctrico, las moléculas ahí sí se van a orientar todas en la misma dirección, ¿sí? Sobre el eje de mayor longitud. Entonces, ¿para qué nos sirve esta propiedad? Bueno, primero vamos a ver cómo está compuesto un LCD. ¿Sí? Vamos a tener dos filtros, van a ser polarizadores, que lo que hacen es dejar pasar la luz de una polarización. Por ejemplo, si un filtro vertical va a dejar pasar la luz polarizada en forma vertical, y un filtro de polarización horizontal para dejar pasar solo los rayos polarizados en forma horizontal. Va a poseer un videoprotector para proteger todo el sistema. Después vamos a tener dos electrodos para generar el campo eléctrico que necesitamos, ¿sí? Para poder orientar el cristal líquido, ¿sí? Y el cristal líquido propiamente dicho. ¿Sí? Así está compuesto un LCD. Entonces, ¿cómo funciona? Ya, cuando vemos un píxel apagado o un segmento en este caso, ¿qué va a pasar? Cuando se ilumina desde atrás, si en forma general se ilumina de atrás, va a pasar por el filtro, por ejemplo en este caso, de polarización vertical. Solo va a pasar solo los rayos polarizados en forma vertical. ¿Sí? Pasa por ahí, pasa por el filtro, solo rayos polarizados en forma vertical, pasa por el electrodo y va a pasar por el cristal líquido. ¿Sí? Pero el cristal líquido en su estado neumático, lo que hace es girar 90 grados los rayos de luz. Entonces, los rayos que pasaron por el polarizador vertical, ¿sí? Me lo va a girar 90 grados y los rayos van a pasar a estar polarizados en forma horizontal. Entonces, al llegar al otro extremo, donde tengo el filtro de polarización horizontal, ¿sí? Me lo va a dejar pasar y yo voy a ver la luz. ¿Sí? La luz que transmite de un extremo va a llegar al otro extremo, ¿sí? Por medio de que el cristal líquido me deja pasar, me hace girar la luz que pasa por una polarización, me la rota y me la deja pasar por el otro filtro. ¿Por ahora me van entendiendo? Sigo. Entonces ahora, ¿cuándo estaría encendido el LED? El PIX o el segmento. Cuando la luz vuelve a ingresar por atrás, ya solo pasa por el filtro vertical, solo entonces pasa la luz polarizada en forma vertical, pero ahora al aplicar una diferencia potencial entre el material del cristal líquido, ¿qué hace? O sea, el cristal líquido ahora van a estar todos ordenados los cristales, las moléculas. Entonces, no me va a hacer la rotación de la luz 90 grados como lo hacía antes. Entonces, al no rotarme, al hacer el giro de la luz,
cuando llega al filtro para el horizontal, no me deja pasar ninguna luz. ¿Sí? Entonces yo no vería la luz, que sería cuando yo veo el píxel negro o el segmento en color negro. ¿Sí? La luz que viene de atrás no pasa. Ahí sería cuando el píxel está encendido. Entonces, para ver el píxel encendido o el segmento encendido, queremos aplicarle una diferencia potencial entre el cristal líquido, entre el material, ¿sí? Para polarizar, para ordenar, diríamos, las moléculas, de manera que la luz que viene de atrás, polarizada de una forma, no rote, de manera que el filtro frontal no me deje pasar. Así trabaja el funcionamiento básico del display cristal líquido. Sí, bueno, en este caso, el display, ¿sí? Como dijimos en la primera diapositiva, es reflectivo. ¿Por qué? Porque la luz no viene de atrás, necesita una luz, una fuente interna para emitir la luz. ¿Sí? Se usa directamente una fuente externa, de manera que ingresa por el frente y en el fondo rebota por un elemento reflector, que es un espejo, ¿sí? Que me hace rebotar la luz y hacer el efecto de apagado o encendido. ¿Sí? Bueno, como podemos ver acá, en la imagen podemos representar imágenes positivas como negativas. ¿Sí? Positiva es decir, cuando yo quiero representar una letra, por ejemplo, un pix que esté en negro, ¿sí? Luego polarizar sobre ese píxel. Negativa sería yo tengo que polarizar todo lo que yo no quiero encender, que es verde, digo, y dejar sin polarizar el píxel que yo quiero ver. ¿Sí? El display, ¿sí? El material se polariza aplicándole una tensión, ¿sí? Pero esta tensión tiene que ser alterna para que funcione, sin ninguna componente de continua. Una de las cosas que lo puede dañar al display es eso, aplicarle una tensión continua en bornes. Y en función del valor de la tensión eficaz, lo aplicamos en bornes, ¿sí? Varía el contraste que tiene. Y en esta gráfica podemos ver el nivel de contraste con respecto a la tensión eficaz que le aplicamos a cada segmento. También, ¿sí? El LCD, o sea, para poder pasar un estado de on a off cada segmento, ¿sí? No es instantáneo, tiene un tiempo de respuesta. Y tiene tiempo de respuesta, ¿sí? Por el funcionamiento del material, por la propiedad del material, depende de la temperatura. Porque es lo que estamos haciendo nosotros en cada caso cuando queremos encender una par, ordenando y desordenando, diríamos, las moléculas. Entonces, al trabajar un material de ser más frío, por ejemplo, ¿sí? El material, las moléculas cuesta más de ordenarlas. Entonces el tiempo de respuesta va a ser más lento. ¿Sí? Si la temperatura es alta, ¿sí? El tiempo de respuesta va a ser más rápido. ¿Sí? Porque las moléculas van a ser más fácil de acomodarlas. Va a responder más rápido el campo eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, como dice acá, como baja temperatura, a veces dice hay que poner un sistema de calentamiento, ¿sí? De manera que responda, digamos, el LSD. Bueno, vamos a ver el LCD que tenemos instalado en la placa. ¿Sí? Tiene 32 segmentos. Cada segmento representa una parte del número. Sí, que está identificado, cada número está identificado, cada segmento de cada número está identificado
por una letra. ¿Sí? A, B, C, D, E, F, G. ¿Sí? Y es igual en todos los dígitos, está identificado de la misma forma. Entonces, estos 32 segmentos los controlamos por medio de los 12 pines que tenemos habilitados. ¿Sí? Estos 12 pines los vamos a conectar al controlador LCD que tiene el KL. Tenemos 4 pines de los 12 que son comunes. ¿Sí? Se comparten, cada un pin de eso se comparte con 8 de los pines que corresponden a cada segmento. Y el modo de manejo de este display es de un cuarto de ciclo, un cuarto die, un duty. Ahora más adelante vamos a ver qué significa eso. Porque se le dice un cuarto de... Bueno, de cada uno de esos 4 pines, ¿sí? Pues como yo dije recién, permite habilitar 4 segmentos al mismo tiempo. Acá lo podemos ver en esta imagen. Por ejemplo, el... Bueno, por lo menos, por ejemplo, el pin con 0, ¿sí? Se comparte con los segmentos que vemos que está marcado, que serían los D. ¿Sí? El del dígito 1, el del dígito 2, el del dígito 3, el del dígito 4, y además los puntos decimales más la columna de 2 puntos en este caso. ¿Sí? Entonces, cada pin común comparten 8 segmentos de forma simultánea. Se activan 8 segmentos de forma simultánea. Entonces, van a existir 4 fases. Entonces, en cada fase yo voy a habilitar 8 segmentos. Entonces, de esa manera yo puedo controlar con las 12 líneas los 32 segmentos. ¿Entiende cómo es el funcionamiento? Un común me habilita 8 segmentos. Entonces, el común 0 me habilita los dígitos, los segmentos de cada dígito y los puntos decimales más los 2 puntos. Y así como los otros comunes. ¿Sí? Después vamos a ver adelante cuál corresponde a cada uno. Para ahora, ¿me van siguiendo? Sí, se entiende. Bueno, ahora vemos cómo ver esa correspondencia. ¿Sí? Del pin 1 al pin 4 son los comunes. Después, del pin 5 al pin 12 solo corresponde a cada segmento. Por ejemplo, el pin 5 va al segmento del primer dígito D, del primer dígito E, el segmento E, G del primer dígito y el F del primer dígito. Y así vemos con todos los otros pines. Y vemos qué pin la correspondencia entre pines del LCD con la correspondencia de los pines del micro. Si lo que tenemos, la columna que tenemos a la izquierda, a la derecha digo, ¿sí? Son la enumeración de los pines que van del microcontrolador, o sea, del KL. ¿Sí? Bueno, acá lo podemos ver de nuevo en el esquemático, cómo está interconectados, estaría conectado en el LCD. ¿Sí? Estas 12 líneas irían a líneas etiquetadas como LCD01, LCD, hasta LCD012. ¿Sí? Hay que buscarla. ¿Sí? Que corresponde
a las entradas del controlador, no, acá lo vemos, a la entrada del controlador de LCD que tiene interna el microcontrolador. Vamos a ver unos conceptos principales del controlador, ¿sí? Que después debemos configurar. ¿Sí? Una es la frame frequency, que la frecuencia es la cantidad de veces por segundo que un segmento es energizado. ¿Sí? Vimos recién que un segmento es habilitado por un pin que era común a varios segmentos. ¿Sí? Y ese segmento va a estar encendido solo durante un tiempo. Porque ese mismo pin, además, está conectado con otro segmento, pero se debe a otro común. Entonces, ese común, cada común va a estar encendido o va a estar habilitándome los segmentos, ¿sí? Durante un tiempo, en cada periodo. Entonces, cada número de veces que alimento durante un segundo cada segmento, sigue la frecuencia, frame frequency. Como decía, la frecuencia de refresco, digamos, una pantalla. Vamos a verlo así, más rápida. El siguiente concepto sería el duty cycle. Y que ahora sí sería durante un periodo, ¿sí? De esa frame frequency, ¿sí? La cantidad de tiempo en que cada segmento está encendido. Por ejemplo, en nuestro caso, durante un periodo, cada común me va a habilitar los segmentos correspondientes a ese común, ¿sí? En un cuarto, al tener 4, en un cuarto de periodo. ¿Sí? En un cuarto del periodo del frame frequency va a estar habilitado. Podemos tener los planos, podemos tener frontales y los frontales y los posteriores, ¿sí? Que son los dos planos que van a generar que tengo que aplicar la diferencia de potencia para generar campo eléctrico para polarizar el cristal líquido, ¿sí? Para activar cada segmento. Después el registro de forma de onda, waveform register, ¿sí? Que este registro nosotros vamos a tratar de darle un 1 o un 0, ¿sí? Para que me active o desactive un segmento. Y el body voltage, sería como el voltaje de polarización, ¿sí? Porque depende del método, que va a depender, ¿sí? Del método de controlar el display, que puede ser el método estático, en el cual los niveles va a ser de 0 a VDD, así que si a 3 voltios, 0 a 3 voltios, o puede ser un método multiplexado, ¿sí? De 4 niveles, usa este microcontrolador, en el cual va de 0, un tercio a VDD, o sea, los niveles de tensión, que me va a entregar para poder generarme la forma de onda. Recuerden que necesitamos sí o sí para trabajar una onda alterna, sin valores continua. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos tener para poder trabajar. Entonces, estos son parámetros propios del controlador, que tiene el microcontrolador. ¿Sí? La frecuencia, el frame frequency, el UTC, los planos, el controlador de la forma de onda, que va a ser decir qué LED, no solo vamos a decir qué LED, qué segmento tengo que encender o apagar. Bueno, y el bias voltage, o vías voltaje, ¿sí? Que son los niveles de tensión que le va a aplicar al LCD para generarme el campo eléctrico necesario para polarizar
el cristal. Vamos a ver, en principio, el método estático. ¿Sí? ¿Qué hace el método estático? Vos vais a tener, por ejemplo, acá vemos un segmento, un número, un dígito, ¿sí? En el cual todos los segmentos tienen uno en común. Y después, cada segmento tiene un controlador individual. Entonces, como ya dijimos anteriormente, debo aplicarle una tensión alterna. Entonces, ¿qué forma hay que hacerlo? ¿O cómo se hace? Ahí sería aplicándole una tensión variable al común, ¿sí? Que va a ser alterna, pero como solo puedo aplicar en micro, de 0 a BD, son los dos niveles con los que podemos aplicar, ¿sí? Y una tensión también alterna al segmento que nosotros queremos encender, de manera que la composición de la tensión al pin común con la tensión al segmento, del pin del segmento que queremos alimentar tenga una tensión alterna sin valor de continuo. Por ejemplo, para encender el segmento N, ¿qué hacemos? Aplicamos una onda cuadrada al común y aplicamos una onda cuadrada, pero desfasada 180 grados al segmento N, de manera que la continuamos. Luego vamos a resumir rápido lo que venía diciendo. ¿Sí? ¿Qué estamos buscando? Aplicar en el segmento que nosotros queremos encender una diferencia potencial, ¿sí? Pero que varíe, ¿sí? De forma alterna, sin valor medio, diríamos, sin valor de continua. Eso nos pedía para que pueda funcionar, se active el cristal. Entonces, ¿cómo lo generamos?
entregando una onda cuadrada al común y una onda cuadrada desfasada 180 grados al segmento que nosotros queremos encender. De manera que la composición de las dos señales, ¿sí? Tengo una tensión alterna, ¿sí? De menos BDD a BDD, ¿sí? Que tenga un valor eficaz y el valor de continuo hacia cero. Y a los segmentos que yo no quiero que se enciendan, por ejemplo el segmento de n más 1, también le aplico una señal cuadrada, pero en fase con la señal de común, de manera que la composición entre las dos me dé una tensión cero. ¿Se entendió cómo sería el funcionamiento? Sí, profe. Entonces, de esa forma obtenemos un valor de alterna sin valor de continua, sin componente en continua. Bueno, como la tensión que va de 0 a BD, ¿sí? A cada segmento, y generamos una tensión alterna, una tensión que tiene un valor eficaz, ¿sí? Entre un común y el segmento que queremos encender. Bueno, la frecuencia para el funcionamiento pues va entre 30 a 100 Hz, ¿sí? De manera de que a la vista no lo veamos parpadear, diríamos, a cada segmento. ¿Qué ventaja tiene? Que es sencillo controlar, ¿sí? Porque yo necesito un pin por cada segmento, más uno común. Pero la desventaja es que si yo tengo muchos pines, muchos dígitos, necesito muchos pines en el micro para poder controlarlo. Si por ejemplo yo tengo, para este caso, para un display solo necesitaría, con el punto decimal, necesitaría 9 pines. O sea, para los 9 segmentos, 8 segmentos, va el común. Entonces, si yo quiero poner más dígitos, necesitaría, por ejemplo, 2 dígitos, necesitaría el doble, necesitaría el triple pines. Le llamo el doble pin. Esa sería la ventaja de usar este método. También tengo que ver si nuestro display nos permite. Que vamos a ver que en este caso nuestro display en realidad no nos permite hacer esto. Trabajar este modo estático. Porque ya vimos que el display tiene un pin que se conecta a varios segmentos al mismo tiempo. ¿Sí? Nos tenemos un pin por cada segmento, como en este caso. Entonces, este modo de operación para nuestro display no serviría. ¿Sí? Bueno, pero el controlador interno que tiene el microcontrolador sí lo permite hacer. Entonces, si queremos agregar o hacer otro display que sí lo permita, lo podemos usar tranquilamente. La otra forma sería el multiplexado, en el cual sí podemos trabajar con nuestro display o que va a trabajar nuestro display. ¿Sí? Como vemos, ¿sí? Un común va a estar conectado a varios segmentos del mismo dígito, como de otros dígitos también, ¿sí? Y un pin va a estar conectado a varios segmentos también al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo para poder obtener el número 5, ¿qué debemos ubicar? Una tensión alterna en el común 1, en el común 3, en los dos comunes que
al común 2, al 0 y al 1 en este caso, a todos. ¿Sí? Pero a su vez, tenemos que generar una tensión alterna al segmento N, y al segmento N más 1. Aquí lo escribí. Entonces, para encender el segmento, este creo que se llamaba D, y este creo que es la. Bueno. Por ejemplo, como está hecho acá, el segmento A, ¿qué debo hacer? Tener una tensión alterna con un valor eficaz X entre el segmento N más 1 y el COM 1. ¿Sí? Pero a su vez, fíjense que el segmento N más 1, el pin que va al segmento N más 1, que va al segmento A, también se comparte con el segmento E. ¿Sí? Pero tiene que estar apagado. Pero el segmento B tiene en común, está conectado al COM 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tiene que generar el controlador una tensión entre el segmento A de un valor eficaz distinto de 0 y en el segmento B tener un valor eficaz bajo o distinto de 0, que en realidad no genera una tensión 0, sino va a generar una tensión baja de manera que no me polarice el material. Entonces, en cada común, el controlador me va a generar esta señal. ¿Sí? Fíjense que el periodo entre este punto y este, ¿sí?, se divide en 4. No. No. Acá. Este es 1, 2, 3, 4. Y cada periodo, cada COM estaría activado durante este periodo que tiene esta forma. O sea, el COM 0 va a estar habilitado en este lugar. Todos los pins que estén en común con COM 0 van a poder activarse durante este periodo. Los pines que están en común en COM 1, en que parte con 1, o sea, los segmentos que parten con COM 1, van a estar activos en este periodo. Bueno, en COM 2 durante este y COM 3 durante este. ¿Sí? Entonces, el controlador me va a generar, en este caso, para encender el segmento N, ¿sí?, el segmento N, con el COM 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a generar el segmento N que está conectado a este, que sería ABCD, este eje seguro y este. El N está conectado al E con el CON 1. ¿Sí? Y a su vez, el CON 1 está conectado al A con el segmento N más 1. Entonces, en el periodo
de COM1, yo quiero que se encienda, ¿qué segmento? El segmento A. Entonces a n+1 en ese periodo de tiempo, el controlador me va a entregar esta señal. Es número, no, esta. El n+1 y me va a entregar esta forma de onda en el segmento n. De manera que en la composición la señal con 1 segmento n, ¿sí?, tenga una señal de valor eficaz muy chiquito, y en el segmento n+1, con la composición de COM1, me genera una señal con un valor eficaz significativo, de manera que me encienda el segmento que yo quiero encender. ¿Se entendió cómo sería el funcionamiento? Fíjense que la señal que me entrega el controlador, una señal que varía de a pasos de 1/3 de BDD. De esa manera me genera una tensión sea variable en cada pines. De manera que la composición después también me genera una tensión alterna de valor de continua igual a 0, sin valor de continua. Entonces, como vimos recién, cada segmentos comunes va a estar habilitado en un cuarto de ciclo. Por eso, un cuarto de utilizaje. Usa 4 niveles de tensión. ¿Sí? Por eso 1/3 de vía. O sea, cada paso que tiene 1/3 de alimentación. Bueno, y esto lo que expliqué recién. ¿Sí? Para encender el segmento A, el segmento A. Para no encender el segmento E, ¿sí?, debo aplicar una onda de manera que el valor eficaz sea muy chiquito, de manera que no me polarice el cristal. Y lo mismo para encender el segmento A. Sí, el valor eficaz en esa señal tiene que ser significativa, de manera de polarizarme el cristal correspondiente a ese segmento. Sí, y fíjense que los dos segmentos están en la misma fase, en la fase 2, que corresponde al COM1. Entonces, con el mismo COM, controlo dos segmentos al mismo tiempo. Y en una puedo obtener el valor de continua, el valor de alterna, el valor eficaz, suficiente para polarizar el display y el segmento, y el otro no. ¿Se entendió el funcionamiento? Esto es más como para que sepan cómo se genera la tensión alterna. Tampoco es algo que nosotros vamos a buscar. Es decir, el controlador interno del micro no va a generar esta onda. Pero la idea es que entiendan el concepto de un cuarto de ciclo, de 1/3 de vías, el principal, y bueno, que significa multiplexado. ¿Sí? Entonces sigo. Bueno, entonces el controlador del LCD,
Sí, que no solo vamos a tener que setear la frecuencia, la frame frequency, o sea, frecuencia de refresco de la pantalla, el Lutizal, ¿sí? Cuál va a ser el periodo activo de cada segmento. Vamos a tener que decirle que los planos que vamos a utilizar, el front plane y el back plane, ¿sí? Y habilitarlo. Y bueno, para generar que parpadee el display, hacer parpadear el display y hacerlo trabajar en modo bajo consumo. Este controlador sí nos da 16 pines, 64 pines para controlar un LCD, ¿sí? En el cual 63 puede estar disponibles para un front plane, el display, y 8 para un back plane, para control de un front plane y back plane de los LCD. Y el UTSI puede ser de estático, manejarlo de modo estático, o a modo multiplexado hasta un octavo. Con la frecuencia de frame frequency, ¿sí? Es programable, que en realidad varía de 100, le podemos poner de 30 a 100 Hz. Bueno, acá vemos en detalle un poco más el controlador interno del micro. Sí, tenemos la parte del reloj, con el cual genera el frame frequency. Tenemos un registro de detección de falla propio del cristal, ¿sí? Del LCD. Después tenemos un generador, la bomba de carga, que lo que hace es generarme las líneas de detección que yo quiero, ¿sí? Para que funcione el LCD. Después tenemos el registro PEN y VPEN, que lo que le dice es asignarle a cada pin la funcionalidad, ¿sí? Que va a ser parte del LCD, el pin determinado, ¿sí? Y el VPN va a decirle que si el pin pertenece al backplane, al backplane o al frontplane. Y al registro WFXTOX, el registro de forma de onda, del cual nosotros vamos a decir cuáles segmentos queremos que encienda o apague. Bueno, acá vemos en forma más detallada el registro LSD-PEN, ¿sí? el registro que activa los pines del LCD, ¿sí? Que tiene el controlador, ¿sí? Y cada bit del registro corresponde al mismo número de pin que tiene de salida del controlador. Y por ejemplo, el bit de 1 corresponde al pin del LCD 1, o sea, el LCD pin 1. Y así sucesivamente con los 64 bits. O sea, acá vemos solo la parte, digamos, el NP0, porque el N significa 0 o 1. Y el 0 sean los primeros 32 bits y el 1 los segundos 62 bits. Correspondería. Después tenemos el backplane enable register, que lo que hace es acá le decimos al controlador si el pin corresponde o si corresponde a un backplane o un frontplane. Si es 0, el pin ese corresponde a un frontplane y si es 1 corresponde a un backplane. Y este es el registro de forma de onda, genera forma de onda, en el cual cada 8 bits tiene correspondencia con un pin del controlador.
Por ejemplo, acá estamos viendo solo el registro correspondiente a los 4 primeros pines. Si FB0 corresponde al pin 0, el 1 al pin 1, bueno, el 2 y el 3 así correspondiente. Después vendría el WF4, así hasta los 64. Y cada bit de cada byte corresponde o a un segmento del display o a un común. ¿Sí? Si el pin está asociado, por ejemplo, al pin 0 del LS está asociado al backplane, ¿sí? Yo cuando lo active, lo que voy a estar haciendo, activando el común. ¿Sí? Pero si yo lo asigno a un front plane, ¿sí? Cada bit va a corresponder a un segmento. Entonces quiero el bit, quiero ese pin. Pero vamos a ver un ejemplo, mejor así se entiende más. ¿Sí? Pero bueno, quiero que sepan que cada byte de este registro tiene una correspondencia con un pin del controlador. Entonces, ahora si vamos a un ejemplo, ya a ver cómo sería. Bueno, esto ya lo vimos. La correspondencia entre pines del controlador, del micro, con los pines del LCD. Donde vamos a ver que LCD 40, 52, 18, 19, 17 son los pines del controlador. Y vemos que los pines 1 a 12 son los pines del del LCD. Del 1 a 4 va a ser los comunes que va a tener compartido. Los pines con 0 va a ser común al pin 5, al 6, bueno, 7, 8 hasta el 12, pero con el dígito o el segmento de 1, el dígito del punto 1, el D del dígito 2, el punto 2, el del dígito 3, punto 3, y así. Y bueno, y con el común 1, lo pongo acá igual. El común 1 va a tener en común con los segmentos, esto que vemos que el CL, el CL, el C, bueno, de los dígitos 1, 2, 3 y 4, bueno, el COM3, COM2 y COM3. ¿Sí? Cada uno va a estar habilitado en una fase distinta. En la fase 1 va a tener que habilitar COM0, va a estar habilitado COM0 y va a poder activar cualquiera de estos segmentos. Después en la fase 2 va a estar habilitado el COM2 y alimentar lo que tiene en común el COM1, digo, después el COM2 y el COM3. Entonces, vamos, por ejemplo, cómo encender el cuarto dígito, cómo sea el control del cuarto dígito del display. Entonces, el pin 10 y el pin 11 son los comunes. No, son los 10 y 11 son lo que controlan los segmentos correspondientes al cuarto dígito. Si el punto 3, no, el 10 y 11. Sí, el 10 y 11 del LCD, del controlador, está conectado al pin 11 y 12, que controlan al cuarto dígito, los segmentos del cuarto dígito. Y los pines, vimos 40, 52, 19 y 18, son los que controlan, los que están conectados al común. Entonces, lo tengo que asignar primero a estos pines al registro PEM, ¿sí? Decirle que va a ser utilizado para
para el LCD, activarlo en el controlador del LCD. Y después decirle en el registro BPEN, decirle si van a ser son partes del front plane o del back plane. ¿Sí? Los comunes, nosotros lo vamos a configurar como parte del back plane, y los correspondientes a los segmentos van a ser parte del front plane. ¿Sí? Entonces, para encender los segmentos, ¿qué vamos a hacer? Primero, en el registro WF, ¿sí? Al byte correspondiente, se acuerda que el registro está dividido en byte, y cada byte correspondía a un pin del controlador. ¿Sí? Entonces, el byte correspondiente al bit 40, 52, 19, 18, ¿que ¿a quién correspondía estos pines? Al común, a los comunes. Entonces, a esos lo vamos a poner en 1 para decirle en qué fase yo quiero que encienda. ¿Sí? Esto, el controlador sabe que esto es el común, ¿sí? Porque nosotros ya lo habíamos configurado en el VPN como parte del front plane. El back plane, digo. El back plane. ¿Sí? Y a los otros pin, el 10 y el 11, como lo configuramos como parte del front plane, ¿sí? Lo va a entender que cada bit corresponde a un segmento. Entonces, los pines, los bits los primeros 4 bits del 10, el pin 10 va a controlar el E, el D, el E, el G y el F, y del pin 11 me va a controlar el A, el B y el C, ¿sí? Todo hablando del cuarto dígito. Entonces, yo para poder generar el número 5, ¿qué debo hacer? Poner un 1 en el segmento A, en el F, en el G, en el C, en el D, y un 0 en el segmento E y en el B. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo le estoy diciendo, el controlador me va a generar la onda que vimos hoy en multiplexado, ¿sí? De manera de obtener, de yo poder ver los segmentos encendidos que yo deseaba que esté encendido. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, los primeros en los pines 40, 52, 19, 18, estoy diciendo que sí, yo quiero que enciendan. ¿Sí? Y al pin 10 y 11 le estoy diciendo a qué segmento tiene su correspondencia cada bit. ¿Sí? Vemos la tabla que tenemos a la derecha. ¿Sí? En la fase tenemos el pin 11, ¿sí? Controla el D4, el D, en la fase 1. Entonces en la fase 1, ¿sí? Voy a que sería esta primera, el pin del F, el 10, enciende. Bueno, que acá no se confundan el número de arriba, porque el número de pin que tenemos acá arriba es el número correspondiente al LCD, ¿sí? Correspondiente que tenemos acá arriba. Pero los números que tenemos acá es correspondiente al microcontrolador, ¿sí? Los pines del microcontrolador. Entonces, el pin 10 del microcontrolador estaba conectado al pin 11 del LCD. Por eso, en la fase 1, yo puedo activar el segmento D. En la fase 2, el segmento E. En la fase 3, el segmento G. En la fase 4, el segmento F.
Y lo mismo con el pin 11 que está conectado al pin 12 del LCD. Está conectado en la fase 1, bueno, dice core, que sea los dos puntos, en este caso no estamos en cuenta, estamos estudiando solo el cuarto dígito. Tengo en la fase C, en la fase 2 tengo el C, el 3 el B y el 4 el A. Entonces, en la fase 1 voy a estar solo alimentando, voy a poder activar solo el D, va a estar activado. En la fase del 2 el C y el E, en la 3 el G y el D, y en la 4 el F y el A. De esa forma queda multiplexado, en este caso, el cuarto dígito. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto sería el fundamento de cómo funciona el LCD y cómo trabaja en el controlador del microcontrolador. ¿Alguna duda? Profe, Sí. a mí no me terminó de quedar en claro por qué trabaja con tensión alterna y no con continua. O sea, si es algo de, digamos, algo de, si yo trabajo con continua, se puede romper Sí, sí, por eso. físicamente, o Es si es que, algo de que es más fácil controlarlo con alterna, digamos. no, pues por el funcionamiento del material. Necesita una Ah, está tensión bien. alterna. Ah, ok, ok. Sí, sí. Ya al principio siempre dijimos que necesitaba sí o sí para polarizarse una tensión de valor, con valor eficaz, sin con valor de continuo. Ok, ok, perfecto. Así es por eso. No, sería más fácil siempre de continua. No que Claro, generar claro, alterna. porque está, Fíjate todo lo que está haciendo el controlador para generar una tensión alterna multiplexada así. claro, capaz era, no sé, por algo de controlar con la forma de onda y eso capaz que era más fácil con alterna que con continua, pero supuse que era por algo físico más que por eso. No, no. Es por el mismo funcionamiento, el principio del material. Porque se polarice, no solicita eso, que sea alterno. Bien, bien, perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no, pasamos a ver la aplicación. Yo no veo bien el tiempo que queda. ¿Cuánto queda? ¿Pueden decir? 4 minutos me parece, Luciano. Bueno, 4 minutos. bueno, entonces sigo sin cortar. Un segundito. Yo este ejemplo lo voy a subir a como una comunidad, a la plataforma para que lo tenga y también le va a ser útil para el trabajo práctico 2. Un segundito. Que se me cerró el MS Express, lo tengo.
Vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo utilizar una librería, ¿sí?, para manejar el LCD de forma sencilla. El ejemplo lo único que hace es contar, ¿sí?, y mostrar la cuenta en el display, ¿sí?, va contando cada un milisegundo, cada un segundo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Inicializar el LCD, ¿sí?, ajustar todos los parámetros que estuvimos viendo recién, la frecuencia de refresco, el duty side, el duty, o el BIAS también. Ahora vamos a ver cómo debería ser eso. Sí, cómo se hace eso. Después, bueno, ya utilizar las funciones que tenemos en la librería. Como por ejemplo, bueno, acá tenemos para apagar el segmento correspondiente al punto decimal 2. Sí, bueno, y escribir un 0 en el display. ¿Sí? Y después cada X milisegundos, ¿sí?, en este caso cada 1000 milisegundos, que era cada un segundo, lo va sumando y va mostrando el valor del contador en el display. Ese sería sencillamente nuestro parámetro. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, este es un programa sencillo, sí, que solo dijimos muestra en el display la cuenta de un contador que va contando cada un segundo. Entonces, primero que se debe hacer es inicializar el LCD. Entonces, primero que hay que hacer, como siempre, asignarle la funcionalidad a cada pin. ¿Se acuerdan que cada pin puede tener varias funcionalidades? Entonces, en el caso, lo correspondiente al
display, le vamos a dar la funcionalidad, ¿sí?, del display. ¿Sí? Por ejemplo, por el B7, le vamos a asignar por funcionalidad de display, entonces acá como LCD P7, y como fíjense acá el P del pin 5 del puerto E, va a tener funcionalidad LCD P53. Y así con los otros pines. También le vamos a dar clock a cada pin, sí, correspondiente. Y eso fácil como siempre lo hacemos, o sea, siempre asignarle clock y asignar el módulo, mejor dicho, y clock al clock al módulo y funcionalidades a los pines. Y después, bueno, tenemos que configurar el registro general del SD, en el cual acá le asignamos el UTSI, la frecuencia de refresco. ¿Qué otra cosa más hay que asignarle? El BIAS, ¿sí? Todo eso estamos configurando por medio de este registro. Acá también. Sí, correspondiente. Y después acá son la parte del pen, ¿se acuerdan? Que teníamos que decirle que el tal pin la activábamos, ¿sí? El pin del si acá pin del controlador, activamos como controlador, como salida, digamos, del SD. Y acá con el VPN le decíamos qué pin correspondía, si el pin era un backplane o frontplane. Y bueno, el registro de forma de onda, el cual también tengo que habilitarlo. ¿Sí? En este caso solo habilitar el registro correspondido a los pines los pines que utilizamos, que es el pin 8, el 10, 11, 17, 18, 40, 52, así, y los otros pines es habilitarlo. Sí, quizás en este registro. Y esto sería la parte de inicialización del LCD, del controlador del LCD. Sí, bueno, y estas son las funciones implementadas para, ¿sí?, encender, generar determinado dígito, ¿sí?, en la pantalla. Entonces, por medio de esta función, le decimos qué valor y qué dígito queremos mostrar. Y en qué dígito. Por ejemplo, queremos ver en el dígito 4, ver el 1, tenemos que poner el valor 4, valor 1 en el dígito 4, ¿sí? Y bueno, la función esta implementada nos va a hacer activar, o sea, va a manejar nuestro registro de forma de onda, ¿sí?, para decirle qué pin qué segmento debería activar. Bueno, y estas son las funciones que vamos a utilizar más. ¿Sí? Esto para mostrar un valor decimal. Una función que muestra en un valor decimal, entonces utilizamos el valor decimal. ¿Sí? Una función. Y bueno, lo va a transformar, diríamos, en BCD para separar cada dígito y mostrarlo en pantalla. ¿Sí? Llamando a la función la anterior que vimos anteriormente, el set LCD -C. ¿Sí? Y le mostramos y le ingresamos qué dígitos
que debe mostrar, que es un valor que debe mostrar en cada dígito, correspondiente al valor. Por ejemplo, queremos mostrar el 100, ¿sí? Entonces en el primer dígito sería un 0. En el segundo debería ser un 1, en el tercero un 0 y en el cuarto un 0. Por ejemplo, si ponemos valor 100. Después también si queremos que el valor que muestre sea hexadecimal, ¿sí? Entonces estamos diciendo que el valor que hay adentro tiene que ser un valor hexadecimal. Tiene que ser en formato hexadecimal y lo va a mostrar en la pantalla en formato hexadecimal. Que en este caso, aunque sea un display numérico, diríamos, algunas letras podemos representar. ¿Sí? Por ejemplo, la A, la F, justo la G, la A, la B, la C, la G, la correspondiente al hexadecimal, al formato hexadecimal, sí, la podemos ver. Por eso podemos ver también en forma hexadecimal. Bueno, y después, otra función, después cada libro ustedes quieran agregarle más funcionalidad, más funciones, ¿sí? Para mostrar tiempos, que nos muestren en formato tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, tiene un valor que serían los minutos, el segundo la hora, o segundo y minutos, ¿sí? Lo muestra en formato horario, digamos, tiempo. Un valor, 2 puntos, otro valor. Bueno, y después, una función para que muestre errores, ¿sí? Que nos ponga una palabra de error. Que nos pida la palabra error, cuando aparezca algún error en el programa o algo, queremos que aparezca, ya nos genera el valor de error. Y después tenemos, bueno, otros macros que están definidos en el punto H, que son para encontrar forma directamente los puntos decimales y la columna. ¿Sí? Estas macros ya están definidos en el archivo .h. ¿Sí? Lo que hace es encenderme el segmento correspondiente al punto decimal o a las columnas. ¿Queda alguna duda? Después usted también puede tener el archivo y ver cómo hacía la parte de configuración, pero en realidad para el segmento, el display que nosotros ya tenemos, no haría falta modificar nada, por lo pronto. La parte de configuración inicial. ¿Sí? Cambiaríamos del LSD, bueno, sí, ya habría que ver qué parámetros de ¿Algo, alguna duda, una consulta, pregunta? ¿Nada? No. Si no hay ninguna duda o pregunta, no sé, Rosa, ¿cómo seguiríamos? Bueno, esto sería importante, Luciano, vos lo Sí. vas a subir al campus. Sí, sí. Porque el tema sería que ellos lo bajen y lo prueben. Bueno. No lo van a necesitar para el trabajo práctico que están entregando hoy. Pero para el 2 sí. Claro, pero sí lo van a necesitar para el trabajo práctico 2. Entonces, si bien ahora estarán terminando y probablemente quieran hacer alguna consulta, que es lo que haríamos ahora del trabajo práctico 1, esto vos subilo y sí, yo lo estoy haciendo. y que entonces se lo puedan bajar
y probar en la placa cómo funciona y se puedan familiarizar con las funciones, porque bueno, tiene toda una historia de manejo el LCD, pero justamente se proveen las funciones necesarias para poder trabajarlo sin tanta complicación. Y bueno, ver cómo funciona para después poder utilizarlo en lo que necesiten en el trabajo práctico 2. Bueno, y ahora el tema sería si alguien tiene alguna consulta, porque estamos con la entrega en el día de hoy de el trabajo práctico 1. Lo otro que yo quería hacer notar es que no todos los alumnos que están habilitados para cursar han formado grupo hasta el momento, ¿no? Y yo estuve revisando hasta un rato antes de la clase los grupos que estaban anotados. Si bien figuran algunos más, en comunidades hay grupos que están repetidos, porque se ve que se han inscrito los 2 miembros del grupo. Entonces, en realidad tenemos 22 grupos, serían 44 alumnos, pero ahora hay 2 grupos unipersonales, con lo cual tenemos 42 alumnos. Ahora hay 26 grupos, me parece. Yo recién miré. Bueno, a lo mejor se anotó alguien más. A lo mejor se anotó alguien más. A ver, sí, 26, hay 2 repetidos, creo. O sea que serían Sí, 24. Hay grupos repetidos. Había Bueno, 2 repetidos, no volví a mirar si ahora... 2 me acuerdo que había repetidos, no sé si ahora en y los de los, últimos... en los 25 que yo había testeado había 3 repetidos, porque nos quedaban 22 grupos. No sé si ahora se anotó alguien más. Ahora si tenemos 26 menos 3 repetidos serían 23 grupos. Claro, pero 2 son unipersonales. Claro, y hay uno que tiene un alumno que no está en condiciones. Claro. O sea que, digamos, siguen faltando algunos alumnos. Siguen faltando algunos alumnos, pero bueno, quizás se complete, o sea, tienen tiempo de entrega hasta las 12 de la noche. Bueno, la cuestión sería, a partir de ahora, si nadie tiene ninguna consulta respecto del LCD que les presentó Luciano, ver si tienen alguna consulta referida al trabajo práctico. Ya el archivo está subido, lo acabo de subir. Bueno, también el que esté interesado puede probarlo si ya está subido. Puede bajarlo, puede probarlo para ver si tiene alguna dificultad. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. No, que yo mandé un mail ayer a la noche, digamos, con el trabajo y me había confundido, digamos, de archivo, entonces resubí otro hoy, pero bueno, creo que eso ya lo vieron, pero por si acaso quería comentarlo, nada más. Sí, ya lo vi. Perfecto. Están los 2. O sea, el que queda es el último. El último, perfecto, exacto. Gracias, solamente eso por si acaso. Profe, tengo una pregunta sobre el informe. Sí. En el informe hay que poner sobre los archivos S2, SD2, Word y el Key, que sería lo que nos dieron ustedes. O ponemos si le hicimos algún cambio. No, sí, si es lo que ya está dado, en todo caso pueden mencionar que se los utiliza. Está bien. No repitan un montón de cosas, o sea, incluso el código, ustedes lo van a mandar para que nosotros podamos ver si funciona. No tiene tampoco sentido que reproduzcan absolutamente todo el código, salvo que sea importante para marcar
cómo el modelo se vuelca al código, ¿no? O sea, eso sí. O sea, pero no, digamos, si van a usar una función que ya vimos y que le dimos nosotros, no necesitan poner el código de esas funciones, a eso me refiero. La implementación de esas funciones. O sea, por supuesto, van a ir mostrando cómo el modelo que ustedes hicieron se vuelca al código, ¿no? Las máquinas de estado que ustedes hayan generado, comentarán respecto de las variables, si hay varias máquinas de estado, cómo se comunican, también respecto de las transiciones, o sea, recuerden que hay un conjunto de pautas para elaborar el informe, que bueno, que en su momento fueron subidas. Así que es importante que lo respeten a esto. Y una consulta respecto en sí de la entrega. Nosotros hacemos la entrega hoy y ustedes nos van a dar alguna devolución en cuanto al informe en sí mismo o van a revisar algo. Sí, nosotros vamos a revisar, o sea, porque el tema es así, o sea, va a haber una evaluación presencial. Esa evaluación presencial todavía nosotros no tenemos ninguna certeza. En principio, 15 días antes de las fechas previstas, nosotros deberíamos enviar la lista de los alumnos que se van a presentar en los horarios que nos habiliten, que no los conocemos todavía. O sea, va a haber ciertos días que vamos a poder disponer y ciertos horarios, entonces lo que vamos a hacer es dividirlos en esos horarios. No sabemos si se van a poder respetar las fechas del cronograma, no sabemos si van a ser los días que están puestos en el cronograma, no podemos saberlo, recién nos lo van a confirmar cuando falte más o menos 2 semanas de la fecha prevista. Entonces, cuando nosotros tengamos esa certeza, se los vamos a avisar. Y va a haber una evaluación presencial, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes mandan esto, que nosotros efectivamente vamos a evaluar, pero no van a tener una nota de aprobación con esto que ustedes están mandando. ¿Está? Se hará una revisión. Si lo que ustedes mandan no cumple con las pautas, se les hará saber que hay algún inconveniente al respecto. Pero bueno, la fecha de entrega es hoy. Y luego se completará con la evaluación presencial. Sí, no, perfecto. Más que nada era para ver si había alguna mínima devolución, para antes de hacer el TP2, saber si había encarado bien el TP1. No, sí, vamos a hacer, pero lo que te quiero decir es que no vas a tener, vamos a poder decir, ya está aprobado. ¿Está? Sí, perfecto. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Nadie? La presentación de recién no la subieron todavía, ¿verdad? La del S. No sé, Luciano. No. Ahí la subo. Sí, ya la subo. Subí el ejercicio con la presentación. La clase que viene, lo que vamos a hacer, o sea, en comunidades, están subidos 2 enunciados de 2 problemas, son 2 hornos, uno es un horno de soldadura y otro es un horno de pan,
que son problemas ya de tipo parcial. Así que lo que vamos a hacer es encarar esos dos problemas y, por supuesto, hacer una clase de consulta general sobre todos los temas del parcial. Por lo tanto, sería aconsejable que ahora ya cierran la entrega del trabajo práctico, si pueden mirar estos dos enunciados que están en comunidades y empezar a pensarlos. Entonces, vamos a discutir un poco cómo se modeliza y qué cuestiones habría que tener en cuenta para la resolución del problema, apuntando ya al parcial, que es el lunes que viene. No sé si alguien quiere probar el ejemplo de Luciano y hacer consulta, entonces los esperamos, o si tienen alguna otra consulta referida al trabajo práctico. Estamos para eso. La presentación ya está cargada. Si la quieren bajar. Si alguien está probando o está bajando los archivos para poder probar, les diría que nos avisen, así esperamos para ver si hay algún inconveniente. Bueno, si nadie va a hacer ninguna consulta ni está en este momento probando el código que le subió Luciano, lo que haríamos es finalizar la clase y nos encontraríamos el miércoles. Profe, una consulta. En Sí. lo que subió Luciano hay como unos archivos de ejemplo clock. Eso Sí. creo que está de más acá. Como ejemplo fue. Perdón, el ejemplo clock no estaba ya subido de la clase pasada, es de la clase pasada ese ejemplo, de lo que se dio de sistemas de reloj. Sí, por eso. Sí, pero está, claro, o ¿Está dos veces? sea, ¿Está repetido? Que no, también está está en la carpeta source del ejemplo del LCD. Ah, vos hablas del Ah. archivo. Sí, Pensé sí, que no importa. hablabas de lo que estaba en el campus.
Está bien, sí, sí. No Entonces, está, Estaba buscando el ejemplo. sí, quedaron ya dentro del mío proyecto. Con el problema